más soy portador del desafío de Goliat de Gat, campeón de los filisteos. ¿Dónde está su fe en Dios? ¿Dónde está su confianza en su protección? Ustedes presumen que él puede mover montañas, y aún así, no puede mover a un hombre entre ustedes para defender su honor. 6 veces ya los hemos desafiado a poner enfrente un campeón, y 6 veces se han acobardado en silencio. ¡Saquen a su campeón! Quien gane el combate ganará el día para su nación y su Dios. Bien, israelitas, ¿qué es lo que dicen a eso? Entonces permitan que el mundo sea testigo de que no hay Dios en Israel. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. ¡Goliat! Él alimentará con tu carne a las aves del aire y a las bestias del campo. El Señor bendiga grandemente a todos los que se han propuesto estudiar su palabra, profundizar en sus enseñanzas y sobre todo aprenderlo para llevarlo a los que no lo conocen. También palabra que nos llena, palabra que nos da contestaciones, nos da respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos en estos momentos que estamos atravesando. Nos toca en esta ocasión la lección número 3 y el título es Supera la crisis. Supera la crisis. Sabemos, hermanos, que con el Señor todo es posible. Y vamos a ver la lectura bíblica base para esta lección en Primera de Samuel, capítulo 17, los versos del 32 al 51. Hemos estado estudiando, esta es la lección 3, en la 1, en la 2, Primera de Samuel, capítulo 17. Y el texto áureo es el verso 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Cristo. Tremenda lección que vamos a tener, una enseñanza que conocemos muchos desde pequeñitos en la iglesia, y ahora vamos a ver cómo en la adultez esa palabra es pertinente para nosotros. Veamos los objetivos para la lección, pero antes quisiéramos presentarle, ¿verdad?, que nuestro background hoy se encuentra en el pueblo de Santa Isabel, una vista del pueblo hacia las montañas, esta vez de los gigantes molinos que tenemos en nuestro pueblo.
El primer objetivo dice comprender que una crisis, por difícil que parezca, más que un agente de ruina y destrucción, podría ser uno de cambio favorable a la experiencia de quien la sepa enfrentar. El segundo objetivo es explicar que ante situaciones adversas, una vez las superamos con fe, paciencia y perseverancia, nos capacitamos para enfrentarnos a otras similares. Y la tercera, valorar la importancia de conocer y aplicar estrategias en el manejo y solución de la crisis que enfrentamos. Hermanos, somos cristianos, nos mantenemos pegaditos del Señor, aferrados de Él en todo momento y sabemos que estamos enfrentando una crisis, una pandemia, una situación difícil y no lo podemos echar a un lado, no lo podemos ignorar. Dentro del vocabulario hay una frase y la frase es tú no podrás. Esta frase, tú no podrás, tiende a anular a toda persona que tiene la capacidad para lograr metas y objetivos en lo que se propone si se concentra en ella y la cree. Estas y otras palabras y frases hirientes pueden generar gigantes en el interior del alma de quienes se exponen ante ellos, como David ante Saúl. Asimismo, tú no podrás. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y peor aún, cuando nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos, no voy a poder. Así que esta lección, hermano, disfrútela, saque su ratito, quite todo distractor, porque esta lección nos va a ayudar y nos va a llegar al alma. Vamos a 1 Samuel 17, del 32 en adelante. Vamos a tener esta lectura bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear en contra de él. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello. Tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó al filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio.
sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Esta lección tiene un bosquejo que servirá de base. Es una tremenda lectura bíblica, poderosa, que nos llena y que nos da mucho valor para enfrentar momentos difíciles, situaciones claves que llegan a nuestra vida, y muchas de ellas las podemos combatir. Este bosquejo tiene 3 partes, A, B y C. La primera parte es el tema central, que son las estrategias para superar la crisis, la iniciativa propia y la dirección divina. Hermanos, son 2 cosas que van de la mano. 2 cosas que van de la mano. Sabemos que el propósito de Dios es estar con nosotros, darnos la fortaleza, darnos el ánimo, y tenemos que tener nosotros el valor de saber y funcionar basado en que Dios está con nosotros. La parte B, los recursos para luchar. Demostración de la fe y la confianza, la iniciativa propia y la consistencia, y el uso correcto de nuestras capacidades. Y la tercera parte, cómo demostrar la presencia de Dios. Superar el miedo, no concentrarnos en desventajas y declarar la superioridad de Dios sobre la apariencia de la crisis. Nunca dudar de el poder y la gloria de Dios, que es sobre todas las cosas. Dios es más grande que todos los problemas, que toda situación. Así que esta lección estará siendo analizada por el hermano Richard López, con quien los dejamos en este momento. El Señor los siga bendiciendo grandemente. Ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece. Haz como el árbol seco, reverdece, y como el germen enterrado, late, resurge
alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece, y como el mar contra la roca, bate. De la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste. Haz como el toro acorralado, muge, o como el toro que no muge, embiste. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más estamos, por la gracia de Dios, en este día para discutir la lección que nos ocupa, que es la número 3 de este leccionario que comenzamos hace ya 2 domingos y cuyo tema está centrado en la crisis. Hemos estado viendo el pasaje de 1 de Samuel capítulo 17 que narra el encuentro de David con Goliat y las distintas reacciones que ante esta crisis que causó la presencia de esta persona tan colosal a los ojos del ejército de Israel, causó en cada uno de ellos, no solamente en el ejército, sino también en Saúl, como vamos a ver hoy, la reacción que tuvo ante la solicitud de David, que es lo que vamos a ver hoy, propiamente el encuentro de David con Goliat. Es la lección número 3, como hemos mencionado, cuyo título es Supera la crisis. Y el texto áureo, aunque ya fue leído, quisiéramos una vez más darle lectura y nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que, teniendo ese verso en mente, vamos a tratar de cumplir con cada uno de los 3 objetivos que ya fueron leídos, así como el bosquejo que más adelante también nuestra hermana Sandra ya les presentó. Pero vamos a centrarnos en la introducción, en esa palabra o esa frase de vocabulario que nuestra hermana, mi esposa Sandra, les ha leído, que es tú no podrás. Ese tú no podrás es bien importante entenderlo, porque es la tendencia de personas a anular a otras personas dentro de ese deseo o ese ímpetu que tienen para poder resolver algún problema o para alcanzar alguna aspiración que tienen, y cómo a veces personas le quitan el ánimo a los demás diciéndole tú no vas a poder. Así que esa frase es importante dentro de la discusión del día de hoy. El pasaje es un pasaje un poco extenso, ya fue leído, de 1 de Samuel capítulo 17, comenzando en el verso 32 y se extiende hasta el verso 51. Así que vamos de lleno a la discusión, cumpliendo con ese bosquejo en sus 3 partes, en términos de lo que son las estrategias para superar la crisis, los recursos que tenemos para luchar con nuestras crisis y cómo demostrar la presencia de Dios en medio de nuestras situaciones. Y comenzamos diciendo, basado, ¿verdad?, en todo lo que hemos leído, acuérdense que el pasaje de 1 de Samuel capítulo 17 nos presenta este escenario que ya hemos visto.
De hecho, en el pequeño cortometraje que presentamos sobre el encuentro, ya ustedes vieron un resumen de toda la lectura que presenta ese momento donde Goliat está retando a los ejércitos de Israel y luego el encuentro de Goliat y David. Así que eso resume, ¿verdad?, lo que es la lectura bíblica, para que ustedes tengan un panorama visual de lo que pudo allí haber acontecido. Así que es el encuentro, está Goliat retando al ejército de Israel y David se presenta como la solución de parte de Dios, aunque Saúl no lo veía de esta manera. Y es que toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se va a convertir en un gigante. Y se puede convertir en un gigante si nosotros dejamos que esa situación crezca. Lo hemos estado discutiendo en los últimos 2 domingos. Sin embargo, a la altura de lo que vamos a discutir hoy, esos gigantes se convierten en gigantes vencidos, porque tienen que enfrentar a una persona con fe. Y esa persona que tiene fe, que tiene paciencia, que tiene prudencia y que le consta que Dios está con él, recibe la ayuda del Dios Todopoderoso, como David expresa en este pasaje. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David, cuando llega adelante en ese escenario de guerra y de temor que tenían Saúl y sus ejércitos, David se presenta como una persona confiada, no por sus fuerzas, no porque él tenga la gran capacidad y la experiencia militar para poder enfrentar a este hombre, sino porque sabía que contaba con la ayuda y la presencia de Dios en su vida, y eso hace la gran diferencia. Y fíjense que cuando David se presenta ante Saúl, Saúl le dice: pero tú, o sea, un muchacho joven, ¿qué experiencia tú tienes? Si usted lee el pasaje, le dice: tú no podrás. Esa es la frase que está en el vocabulario: tú no podrás. Porque lo veía como un muchacho joven, un muchacho que no tenía tal vez la fortaleza, no tenía el físico. Cuando intentaron ponerle la armadura y todo lo demás, el muchacho no pudo bregar y sostener la armadura, el casco, ni siquiera la espada. Y no, yo no puedo con esto. Y Saúl ahí se convenció y dice: ay, bendito sea el Señor. Digo, eso lo digo yo de esa manera, ¿no? Pero yo me imagino Saúl diciendo: pero ¿qué? Si no puedes con esto, vas a poder contra ese. Tú no vas a poder. O sea, simplemente estaba coartando ese deseo, ese impulso que tenía de combatir y de luchar contra la adversidad, que en este caso se presenta como un gigante llamado Goliat. Y fíjense que tú no podrás es una frase que marca la vida negativamente de las personas. En esta parte yo tengo que hablar un poco de mi vida, de mi testimonio. No sé cuántos de ustedes saben, pero los que me conocen saben que yo padezco de escoliosis. Viví, crecí, nací con ella. De hecho, fui diagnosticado con espina bífida leve. O sea, mi cuerpo no es un cuerpo normal. Es un cuerpo que evidentemente tiene unas deformaciones causadas y como indiqué, de nacimiento, causadas por la espina bífida y por la escoliosis. Mi pierna izquierda es mucho más delgada y más débil que mi pierna derecha. Tengo un riñón ectópico, tengo válvulas en ambos ojos, y si les sigo diciendo las condiciones para las que padezco, ustedes dirán: wow, pero ¿cómo es posible? Pues sí, ese soy yo. O sea, Dios quiso que así fuera, y de esa manera yo me fui criando. Ahora, por muchos años yo asistí a la Sociedad de Niños y Adultos Lisiados. Allí había condiciones de todo tipo. Esta institución hoy se llama SER de Puerto Rico,
pero anteriormente se llamaba la Sociedad de Niños y Adultos Lisiados. Y durante muchos años yo iba a citas médicas y a seguimiento a San Juan por mi condición. Y como les indicaba, allí yo veía muchísimas condiciones diversas de todo tipo. Y había una frase, y aquí es donde voy, una frase que marcó mi vida en mi niñez. Y es que la gente a los que allí estábamos le decían inútil. Ay, es que el pobre es inútil porque era parapléjico o era cuadrapléjico o porque tenía un poco de retardación mental o porque era, diríamos, autista o porque, bueno, menciona usted la condición que usted quiera mencionar. Y en ese tiempo, en mi niñez, la gente le decía inútil. Y mire, esa palabra marcó mi vida. Y todavía al día de hoy, yo no soporto escuchar la palabra inútil. ¿Por qué? Porque marca en la mente de algunas personas el que una persona no va a ser capaz de realizarse en la vida. Y les digo por el contrario, yo me rebelé contra esa palabra. Me rebelé contra la palabra inútil y gracias al apoyo de mi casa, de mi madre y de mi padre, que me trataron siempre de una manera normal. Me levanté, estudié, me gradué, me casé y tengo 2 hijos tremendos que muchos de ustedes conocen. Un hogar estable, una esposa increíble. Bueno, ¿qué más bendiciones he recibido del Señor? No podría yo contarlas. Sin embargo, igual que Saúl le dijo a David, tú no podrás. Yo fui víctima tú eres parte de ese grupo de inútiles que llamaba en ese tiempo la sociedad a aquellos que entendía la gente que no tenían posibilidad en la vida. Y obviamente la historia y el tiempo nos demostraron que se equivocaban en esa manera de pensar. Por eso es que la lección nos presenta también, y vimos como parte de la introducción también de esta lección, el poema En la brecha de José de Diego. Como ustedes pudieron observar y escuchar de este poema, de este ilustre puertorriqueño, el poema tiene un mensaje claro, un mensaje que no se parece en nada a las palabras que Saúl le dijo a David de tú no podrás, o como a la palabra que yo escuché en mi niñez de eres un inútil. O sea, en nada se parece. Cuando usted escucha, lee y profundiza en las palabras del poema, por el contrario, no son las palabras, repito, que Saúl le comunicó a David. Más que eso, es el momento, ¿verdad?, donde se estimula el espíritu de lucha, y es ese momento donde se exhorta a que te levantes ante las crisis y tú puedes triunfar delante de cualquier crisis contando, obviamente, con la ayuda del Señor. Y eso es algo importante que todos y cada uno de nosotros debe quedarse en este día con esta lección. O sea, sí hay gigantes que se presentan, sí hay gigantes que se levantan en nuestra vida para atormentarnos o para obstaculizarnos. Sin embargo, en el nombre del Señor, nosotros, igual que David, tenemos la capacidad de enfrentarlos y vencerlos. Así que esa frase de tú no podrás, que tiende a anular a toda persona que tiene la capacidad para lograr metas y objetivos en lo que se propone, si se concentra en ellas y cree en lo que está haciendo, mire, lo va a lograr. Si esa frase tú no podrás no tiene cabida en la mente y en la vida de un cristiano. Simplemente somos capaces en el nombre del Señor, y de hecho Cristo, hablándole a sus discípulos, le dijo, mira, cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes van a hacer.
Claro, Cristo no se refería a los grandes milagros de resucitar muertos, de calmar la tempestad, de todos estos milagros poderosos que Jesús obró. Se refería al hecho de que a través de la palabra vivificante, a través de la palabra predicada, la palabra salvadora, muchos serían alcanzados para el reino. Y Cristo, en ese sentido, le dice a los discípulos y le dice a la iglesia: ustedes son capaces de hacer cosas mucho más grandes en el nombre de Él que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Así que la interioridad, hermanos, miren, la interioridad de muchos hijos ha sido lacerada por muchos progenitores, por muchos padres, y hay mucha gente que nunca ha podido sanar sus propios conflictos, porque en la crianza se les marcó de manera negativa. Tú eres bruto, tú no sirves para esto, tú eres incapaz de esto otro, vete para allá, que la verdad, que tú no sirves ni siquiera para barrer ni pasar un mapa. Bueno, yo no sé cuántas cosas usted pudo haber recibido en su vida. Yo les declaré mi experiencia que marcó mi vida, pero no para deprimirme, no para encerrarme y convertirme en un don nadie. No, a mí me marcó para luchar y demostrar que sí, en el nombre del Señor, uno se puede levantar. Cuando uno tiene metas claras, cuando uno tiene objetivos precisos, uno puede luchar en el nombre del Señor y vencer todo obstáculo que se pueda presentar si usted cuenta con la mano del Señor. Así que esa forma de hablarle a los hijos y a los demás, donde a veces se miran ellos mismos y ellos mismos se ven como fracasados, y porque no tuvieron la capacidad, el valor o el deseo de echar hacia adelante, quieren marcar a los hijos y quieren marcar a las demás personas de la misma forma. Pues no, usted no puede hacer esa transferencia. En psicología se llama hacer una transferencia, o sea, lo que yo no pude hacer, tú tampoco lo vas a poder hacer, y entonces tratas de obstaculizar y tratas de cerrarle el paso a aquellos que tienen la capacidad. Miren, y eso no solamente en la familia, en la iglesia nosotros lo vemos en el liderazgo también, como a veces personas no quieren que otros desarrollen su liderazgo y le cortan el paso y le hacen la vida imposible para que las personas no puedan desarrollar su liderazgo dentro de la iglesia. Eso yo también he sido víctima, y en mi casa hemos sido víctimas de eso también. O sea que no estamos hablando de que simplemente en la crianza se levantan gigantes en todo lugar, aún en medio de la propia iglesia en la que uno sirve. Y uno tiene que ser valiente y seguir hacia adelante, sabiendo que Dios está con aquellos que Él escoge, a los que Él llama, Él los echa hacia adelante. Esa es la realidad bíblica, es la realidad con la que nosotros podemos hablar y predicar en el día de hoy. Fíjense que David utilizó varias estrategias para poder lidiar con este tremendo obstáculo que el ejército de Israel veía como imposible de vencer. Y la primera estrategia que David encontramos que utilizó David se encuentra en el verso 32. Simplemente David tomó la iniciativa, y esta es la primera. O sea, usted tiene que tomar la iniciativa. Usted no puede sentarse a esperar que alguien venga a resolver los problemas o que caigan del cielo las soluciones. No, usted tiene que tomar la iniciativa, tiene que moverse, usted tiene que enfrentar al gigante sin concentrarse en lo que el gigante represente, qué tan grande o qué tan fuerte se pueda ver. No, eso a usted no le debe preocupar. David simplemente dijo: no, yo voy a luchar en contra de él. ¿Por qué? Porque yo tengo unas capacidades y unas experiencias acumuladas en la vida. Y ahí es donde le dice a Saúl: mira, este siervo tuyo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso y se llevaba una de mis ovejas, yo iba allá y se lo arrancaba
de la boca y lo mataba. Y si era un león, también iba y le quitaba a la oveja y también mataba al león. O sea, yo he luchado contra leones y he luchado contra osos. No voy a poder luchar con este bocón. Digo, eso no es lo que dice la Escritura. No estoy hablando, estoy parafraseando. En el sentido de que eso a lo mejor fue lo que quiso decir. Él está retando al Dios vivo, al Dios de los escuadrones de Israel. Si yo pude con osos, si Dios me dio la fuerza para luchar con osos y leones, no voy a poder con él. Si él es tan solo un hombre. Así decíamos la semana pasada. Es solo un hombre. Él tiene un lado débil. Y Dios me va a ayudar a descubrir cuál es su lado débil. Así que a esa iniciativa nosotros vemos que David acompañó una segunda estrategia. Y esa estrategia consistió en no hacer o actuar a base de un modelo disfuncional, como Saúl le decía. O sea, Saúl le decía, tú no vas a poder, tú no tienes experiencia, tú no eres soldado, tú no sabes coger ni una espada en la mano. Pues David decidió que no le iba a hacer caso a esas palabras. Así que primero tomó la iniciativa. Segundo, no escuchó las palabras de aquel que quería obstaculizarle en el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y hay personas, hermanos, hay personas que bloquean el espíritu de lucha en quienes se toman la iniciativa porque hacen interpretaciones incorrectas de lo que uno propone al ellos no lograr sus metas. O sea, ellos no pueden lograr sus metas, y cuando uno se presenta delante del Señor y Dios le da ese impulso, Dios le hace ese llamado para lograrlo, entonces aquellos dicen, tú, ¿de dónde tú vas a poder? ¿Con qué tú vas a poder? Entonces comienzan a malinterpretar lo que Dios ya ha puesto en el corazón. Y casi siempre exageran el problema, viéndolo más difícil de lo que es, sin contar con Dios, sin colocar a Dios dentro del mismo como aliado. O sea, como hemos mencionado ya varias veces, si en medio de la situación usted pone a Dios, si en la fórmula usted pone a Dios, usted tiene éxito. Mire, esto trae a mi mente el hecho de cómo mucha gente se ve a sí mismo como puertorriqueño. Esto es un mal que viene desde la colonización española. Ay, bendito, es que nosotros no podemos, es que nosotros no tenemos la capacidad, es que nosotros solos cómo vamos a poder, es que nosotros no contamos con los recursos, es que nosotros no tenemos dinero, es que nosotros no tenemos esto, es que nosotros no tenemos lo otro. Y siempre ha habido una mentalidad de achicar aquello que es la capacidad de trabajo que Dios colocó en cada uno de nosotros. Pero tenemos la mala costumbre de achicarnos, de ponernos chiquititos. No, en las manos del Señor podemos vencer trabajando y hacer y llegar hasta donde Dios nos permita, pero tenemos que trabajar, tenemos que enrollarnos las mangas y ponernos a trabajar. O sea, esa parte nos toca a cada uno de nosotros, pero no es exagerando el problema y poniéndolo como imposible que lo vamos a resolver. No, es metiéndole mano en buen puertorriqueño, diciéndole, perdonen a aquellas personas latinoamericanas que nos puedan escuchar. Cuando decimos meter mano, lo que estamos diciendo es que hay que agarrar el problema y buscar soluciones y tratar de resolverlo. No podemos sentarnos, como hemos mencionado, a que otro las resuelva por nosotros. Así que David no se dejó convencer, no se dejó intimidar por lo que dijo Saúl, que eso lo hubiese limitado. Saúl se limitó a sí mismo ante Goliat. El ejército de Israel se limitó a sí mismo cuando vio a aquel hombre tan grande que pensaban que no podían vencerlo. Pero se les olvidó colocar a Dios en su decisión. Pero David colocó a Dios. Fue David y puso a Dios en medio. Así que la estrategia de David fue darle sentido de consistencia
a la presencia de Dios en su vida, cómo Dios lo protegió, como mencionamos ahorita. Luché contra osos, luché contra leones y Dios siempre me dio la victoria. Así que esa experiencia de David, como hemos mencionado anteriormente, la colocó y la puso en medio y lo hizo victorioso en situaciones desventajosas para él. Muchas veces nosotros nos ponemos chiquititos a nosotros mismos, cuando Dios anteriormente nos ha dado grandes victorias. Miren, el pueblo de Israel muchas veces, aun cuando vio en el desierto las grandes obras de Dios, cuando venía un problema, se quejaban y se olvidaban de las grandes y poderosas cosas que Dios ya había hecho por ellos. Así que no era posible para David lidiar con un vestuario ajeno. Eso es importante. Disculpen. Trataron de vestirlo como un militar. Trataron de vestirlo como Saúl se vestía para la guerra. David no se podía vestir con la ropa de otro. Él trataron, pero no le iba a servir. Mire, ¿alguna vez usted ha tratado de ponerse la ropa de otra persona? O ponerse la ropa que no es de su talla. Evidentemente, si es muy pequeña, le va a apretar. Y si es muy grande, se va a ver usted que parece un payaso, por decirlo en ese sentido. Usted no puede vestir la ropa de otro. Y todos los que luchan ante problemas difíciles no pueden lucharlo, o no pueden luchar y no pueden hacerlo con la fe de otro, ni con la confianza de otro. Tiene que tener su propia fe, su propia confianza y su propia experiencia en Dios para poder alcanzar los triunfos. Usted no puede depender de otras personas. Tiene que hacerlo con su propia fuerza y con la presencia de Dios en su vida, porque eso es una experiencia suya y personal con el Señor. Los demás pueden orar por usted, y de hecho es buenísimo que hay gente ore por nosotros, pero los pies los tiene que mover usted. Otros no los puede mover por usted. Otros oran por usted, pero usted tiene que mover los pies. Las armas de otros no le sirven a usted para luchar. Usted tiene que llevar sus propias armas. Así que mis armas no le sirven a usted y sus armas no me sirven a mí. Cada uno de nosotros necesita sus propias armas. Así que lidiando contra el problema con prudencia es la forma correcta de atacarlo. Y es la forma requerida para saber cómo usamos nuestras herramientas y la confianza para generar esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios va por delante, que no se contemplan retiradas. Yo no me retiro del problema. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. David declaró la fortaleza del Dios en cuyo nombre él luchaba. Declaró la superioridad de Dios sobre su oponente. Y no importa que aquel gigante estaba acompañado de todo un ejército filisteo. Y hemos explicado que los filisteos recibían de sus aliados ayudas también. Podía haber allí un ejército que no se podía contar. Pero sin embargo David se lo enfrentó, porque el Dios con que David contaba era más grande que todos ellos juntos. Y esa es la confianza que David tenía y con la cual enfrentó al poderoso gigante, la misma que nosotros debemos tener. Hermanos, amigos, las situaciones que generan ansiedad no pueden reemplazar la fe y la confianza en un Dios que nos responde con sus bendiciones. Somos bendecidos todos los días y eso lo sabemos desde que abrimos nuestros ojos.
y Dios nos permite tener aire, comida, agua, vida para bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir. Si se le da curso intenso y constante a una prueba, si usted le permite a una prueba que lo domine, mire, la prueba va a nublar su entendimiento y hasta la presencia de Dios se le va a olvidar, se va a nublar también, va a apagar la presencia de Dios en su vida. Si usted permite que un problema se convierta demasiado grande. No, Dios está ahí, Dios está presente. Si está presente en su vida y usted lo puede ver en testimonio de lo que Dios ha hecho por usted, pues mire, no hay nada que usted no pueda vencer. La visión que tiene Saúl de Goliat lo intimidaba y lo limitaba. Es la misma que genera toda persona que no ha colocado a Dios en el lugar correcto en su relación con Él. Si usted coloca a Dios en el lugar correcto y usted ha tenido una relación correcta, íntima con Dios, las cosas son distintas. No podemos crecer recordando nuestras cosas negativas. Tenemos que mirar las obras y las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender cuando vemos qué tantas cosas Dios ha hecho y de cuántas cosas Dios nos ha librado y nos ha guardado. El pueblo de Israel caminó hacia Canaán, siempre protestando, siempre mirándose al pasado, pero no se acordaba de lo que Dios había hecho. Y tenía que Moisés constantemente recordarle: el Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa. Y se repite y se repite y se repite en todo el Antiguo Testamento la frase: el Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa. Pues el Dios que sacó a Israel de Egipto con mano poderosa me saca a mí de mis angustias, de mis presiones, de mis ansiedades, de mi depresión. El Dios que liberó al pueblo de Israel, el Dios que nos libertó del pecado, el Dios que se sacrificó en la cruz por cada uno de nosotros, es el que camina conmigo y va delante de mí. Así que no hay gigante que delante de mí se pueda parar, que yo no pueda vencer, en el nombre de Jesús, el Señor de los ejércitos. Esa es la manera correcta de ver los problemas y ver nuestras situaciones. Pudiéramos seguir, hermano. Apasionadamente este tema nos lleva a discutir mucho de lo que Dios hace y sigue haciendo por nosotros como pueblo y como individuos. Y aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estos problemas, Dios sigue con nosotros. Olvídense de los 6 candidatos. Miren, al día de hoy que estamos grabando esta clase, en el día de ayer, hubo un debate por ahí. Yo sé que muchos lo vieron. Yo lo vi. Y hubo muchas presentaciones y muchas cosas que dijeron. En conclusión, para mí no dijeron, ninguno dio nada. Ninguno presentó una alternativa real que pudiera darle a uno luz sobre quién podría ayudarnos. Pero Dios, en medio de su pueblo, es quien va a dirigir los destinos de aquellos que confían en Él. Así que vamos a darle la gloria a Dios y solamente a Dios, y enfrentemos nuestras situaciones en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien los problemas retan, pero que nosotros en su nombre venceremos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y te dejo con el resumen y la oración con mi esposa Sandra. Dios te guarde en este día. Impresionante esta lección que hemos tenido. Le damos gracias al hermano Richard por dejarse usar siempre con palabras de parte del Señor para
los análisis de estas lecturas bíblicas. Y como dice la alabanza que conocemos, ¿verdad? Ese gigante se va para el suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se fue para el suelo. Esta lección tiene un resumen con muchas ideas que fundamentan las estrategias que usó David para enfrentar y vencer a Goliat. La primera es la iniciativa propia. Fue basada en la fe en Dios y la capacidad que nos da para enfrentar y superar la crisis. La segunda, las palabras y consejos no adecuados ni útiles a la decisión que tomamos cuando son frutos de modelos conflictivos que no han arreglado su propia crisis. El punto número 3 nos dice que recordemos que demostrar que la presencia de Dios ayudándonos a resolver situaciones difíciles es continua si contamos con Él en todo momento. 4. Al enfrentar nuestra crisis, lo haremos con nuestras herramientas, porque Dios nos multiplicará todo lo que nos coloca en desventaja con los problemas que enfrentamos. Y finalmente, la penúltima, que una vez se dan los pasos iniciales en la lucha, nada nos debe amedrentar para provocar nuestra retirada si ponemos a Dios por delante, y que el epílogo de nuestra lucha contra gigantes que nos amenazan será verlos caídos a nuestros pies y no nosotros caídos ante los suyos. Finalmente, hermanos, hemos visto una lección que nos da un bálsamo a nuestras vidas, nos recuerda y nos refresca que no estamos solos y que cualquier cosa que pueda venir, cualquier palabra que pueda llegar, tenemos que filtrarla a la luz de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor quiere el éxito, el Señor quiere hacernos, y somos barro en sus manos, hacernos vasijas de su agrado. Amén. Así que les recuerdo que pueden compartir, a veces no encontramos qué hacer para evangelizar. Comparta estas lecciones, compártalas, regale este bálsamo gratuito a las personas que lo rodean. Nunca sabemos quién necesita de esta palabra. Y hagámoslo con fe. Terminamos con la oración que aparece en el leccionario y que va a aparecer en sus pantallas. Vamos a compartirla, vamos a repetirla juntos y hacerla nuestra. En el nombre del Señor. Y dice así: Señor y Dios nuestro, permite que siempre que me enfrente a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tenga siempre presente que tú le das seguimiento al amparo y protección que nos prometes. Que en mis pruebas le dé prioridad a la unción que pusiste sobre mí y a los momentos difíciles en que me has protegido, y no a las palabras vanas que me tratan de confundir. Sé que contigo, aunque tenga frente a mí un Goliat que me hace pequeño, tengo a un Dios que me hace grande. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. El Señor los siga cuidando, los siga fortaleciendo. Hermanos, que siga su corazón puesto siempre su mirada primero en el Señor. Cuídense, hermanos, y será hasta la próxima.